Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles en esta nueva ocasión y juntos saborear el mensaje bíblico llamado laboriosidad. Y el texto se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Y dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Oremos, por favor. Prepara, Señor, nuestra mente para comprender el tema de esta ocasión. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo padre y madre debe de entender que esta vida, una de las salvaguardias más seguras para nuestra juventud, es la ocupación útil. Los niños que han sido enseñados en hábitos de laboriosidad, de tal manera que todas sus horas estén dedicadas a ocupaciones útiles y placenteras, no tienen inclinación a quejarse de su suerte, ni tienen tiempo para entregarse a sueños ociosos. Esos jóvenes y señoritas criados así corren poco peligro de formar compañías o hábitos viciosos. En cada hogar debe de existir por escrito y pegado en la pared del dormitorio de la joven o del joven un itinerario a seguir durante las 24 horas del día, de lunes a viernes. En este horario deben de incluirse tiempo para estudiar sus clases, tiempo para cumplir sus deberes en el hogar, tiempo para hacer ejercicio o practicar algún deporte, tiempo para aprender o practicar algún instrumento musical, tiempo para aprender otro idioma, etcétera, etcétera. Y exigir que se cumpla este itinerario al pie de la letra, por favor. Esto es laboriosidad y hay un indecible valor en este plan maravilloso de laboriosidad. Como padres sabios, deben enseñarse a los niños a hacer algo útil. Realmente los padres de estos tiempos difíciles, cuando hay tanta distracción y compromisos sociales, necesitan sabiduría más que humana para comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida feliz y útil aquí en este mundo en que vivimos, y así también prepararse para un servicio superior y un gozo mayor por toda la eternidad. Es así como desde la infancia debe de enseñarse a los niños a que realicen las cosas que se adecúan a su edad y capacidad. Los padres deberían animar a sus hijos a ser más independientes. Serios problemas se están viendo en nuestras ciudades, en las calles, en las escuelas, centros comerciales, en los medios de comunicación como es el Internet, y urge que nuestros niños sean preparados por sus padres de modo que sean capaces de tomar sabias decisiones de qué hacer cuando se suscite algún problema inesperado y peligroso que ponga en riesgo su vida. Es entonces claro que debemos de enseñar a nuestros niños a ser útiles, a que lleven cargas de acuerdo con sus años. Luego, el hábito de trabajar se automatizará en ellos de tal forma que el trabajo útil nunca les resultará penoso, sino al contrario, les alegrará y se sentirán felices y realizados. Estimados padres, debéis de comprender que delante de Dios
el dejar a sus hijos sin metas a alcanzar es un pecado muy grande que en el día del juicio os lo reclamará. Porque esos niños, al dejarlos ser pronto, aprenderán a amar la ociosidad y crecerán hasta llegar a ser hombres y mujeres inestables e inútiles. Cuando tengan edad suficiente para ganarse la vida por sí mismos y tomen un empleo, trabajarán con pereza y holgazanería y pensarán que deben pagarles lo mismo si pierden su tiempo, como si hicieran un trabajo fiel. Existe una gran diferencia entre estos obreros y los que comprenden que deben de ser trabajadores responsables y honestos. Nuestros jóvenes, en cualquier actividad que emprendan, ya sea en la escuela, en el deporte o en el trabajo, deben de crecer teniendo una mentalidad siempre positiva, de creatividad e iniciativa, siempre de éxito, y echarle ganas. No importa que el problema sea difícil de resolver, para eso Dios nos dio un cerebro para pensar cómo resolverlo. Y también no olviden, nuestros queridos jóvenes, que hay personas dispuestas a darnos su ayuda. Si a nuestros niños y a nuestros jóvenes se les imparte la debida preparación en el hogar, no se les encontrará en las calles, asimilando la educación casual que muchos reciben y que desafortunadamente los induce a ser presa fácil de la delincuencia y adicciones tan peligrosas como la drogadicción. Los padres que aman a sus hijos de una manera sensata no les permitirán desarrollarse con hábitos de pereza y en la ignorancia de cómo se realizan los deberes domésticos. La ignorancia no es aceptable para Dios y es desfavorable para la ejecución de un trabajo frecuente y creador. Los padres deben de saber que cuando hay abundancia de ociosidad, Satanás trabaja con sus tentaciones para arruinar la vida y el carácter. Si no se les enseña a los jóvenes que realicen trabajos útiles, ya sean ricos o pobres, están en un tremendo peligro, porque Satanás encontrará empleo para ellos según sus propias maquinaciones. Y ya lo estamos viendo en nuestras ciudades con miles de jóvenes enrolados en fáciles trabajos que los vemos muertos al muy poco tiempo. Los jóvenes que desafortunadamente no contaron con padres sabios, guardadores de los principios divinos, no considerarán el tiempo como un tesoro precioso, un legado de Dios que debe de aprovecharse a cada instante, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y que desafortunadamente no se puede almacenar, sino que está pasando vertiginosamente, porque así nuestro Señor Jesucristo lo profetizó para estos tiempos peligrosos que estamos viviendo en estos últimos días de nuestro mundo en que vivimos. Y que cada joven y señorita debe de aprovechar estudiando una profesión que le agrade y que pueda ejercer para beneficio de nuestra sociedad y de nuestros prójimos. No cabe duda que Dios en su palabra ha trazado un plan para la educación de nuestros niños y es el deber de todo padre seguir ese plan. Deben de enseñar a sus hijos a vencer todo hábito de indolencia. Cada niño debe de aprender que tiene una obra que hacer en este mundo, que Dios no lo trajo por casualidad, sino para cumplir un propósito bien definido, y los padres deben de hacer conciencia en el niño para que él mismo platique con Dios con el fin de que de alguna manera Dios le muestre el plan especial que su Creador tiene para su vida. Siempre debemos como padres de recordar que la pereza y la indolencia no son el fruto que debe de llevar el árbol cristiano. La indolencia es una gran maldición. Dios nos ha bendecido como seres humanos con un gran corazón que trabaja las 24 horas del día y la noche sin cansarse
Por muchos y largos años tenemos pulmones, riñones y otros órganos en nuestro maravilloso organismo, así como nervios y músculos que de ninguna manera debemos de permitir que se deterioren a causa de la inacción, sino que debemos de cuidarlos y fortalecerlos para que se mantengan saludables mediante el ejercicio. No tener nada que hacer es una gran desgracia, porque el ocio siempre ha sido y siempre será una maldición para la familia humana. Padres, madres, niños y jóvenes, nunca esquivéis vuestro deber. El trabajo apropiado forma músculos y tendones firmes. Al fomentar la prosperidad del hogar, aportaréis las mayores bendiciones para vosotros mismos. Debemos siempre recordar que todo trabajo hay que hacerlo con minuciosidad, pulcritud y prontitud. Los que por naturaleza tenemos movimientos lentos, procuremos ser más activos, rápidos y enérgicos. A economizar el tiempo de modo que no se pierda ningún minuto en las horas de trabajo asignadas. Por favor, oremos. Nuestro Dios, danos fuerzas para ser eficientes en nuestras labores cotidianas. Para con nuestros hijos, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días
Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías, y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos.
Así que ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo, y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.